Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de pensiones. No sé si me puedan escribir para saber si el audio está correcto o si hay alguna situación en la que podamos mejorar. Esta es una transmisión en vivo y el ideal es que todos podamos tener una buena conexión para poder interactuar. ¿Cómo está, Lucero? Buenas tardes. Si se escucha, no sé si me pueden escribir para saber si va bien el audio. El día de hoy vamos a hablar respecto a un tema muy interesante que se trata de qué se puede hacer cuando tenemos diversas situaciones en las que nos puede generar una diferencia, tanto de semanas como de salarios, como de inclusive hasta por error en la cuantificación de nuestra pensión. Soy Daniel González Monsiváis, soy responsable de la oficina de Solutions Abogados y con mucho gusto algunos de nuestros clientes me habían pedido por cuestiones de la pandemia poder hacer este tipo de enlaces para poder dar información a la gente a sus conocidos, a las personas que tienen juicio con nosotros y a las personas que querían compartir esta información, porque es todos sabemos que pues, el riesgo ok, muchas gracias, Jesús. El riesgo de la pandemia sigue estando latente, si bien ha bajado en estos últimos días la cuestión de la letalidad, ha bajado la hospitalización. Estos indicadores pues señalan que probablemente, como dicen las autoridades sanitarias, nos encontramos en la parte de la meseta. En las próximas semanas tendrá que ir cambiando al semáforo epidemiológica y tendría que bajar a otro color, que en este caso pues sería el amarillo, para tratar de llegar en diciembre al anhelado color verde, que podamos tener como una confianza mayor respecto a las actividades presenciales, inclusive en ese color, en el color verde, según el semáforo, se reactivarían las actividades académicas, presenciales. Buenas tardes, Lupita. Las actividades, habrá un mayor aforo de personas, habría un mayor aforo de personas en los cines, en los restaurantes, prácticamente llegaríamos a la cotidianidad, todavía sin que haya una vacuna, pero mientras son peras o manzanas, queremos nosotros seguir realizando este tipo de charlas para que puedan ustedes estar sean más conocedores respecto a los temas que les interesan. Inclusive podemos hacer con ustedes eh, unos futuros exposiciones de los temas que ustedes les consideren relevantes. Hubo algunos clientes que nos estuvieron diciendo que podíamos hacer una diferencia de juicios testamentarios o testamentos con donaciones, cuáles serían esas diferencias por tener una cuestión apremiante por la situación en la que vivimos. Entonces, la idea de nosotros es tener o poder hacer o poder seguir haciendo este tipo de eventos en los cuales ustedes díganos qué temas quieren hablar y nosotros trataremos de darlo para que tengan ustedes la mejor decisión. Porque obviamente si ustedes, aquí el punto es que tienen que tener el conocimiento, tienen que saber, porque si no saben, pues bueno, aquí somos víctimas de la ignorancia y de todo lo que conlleva en base a autoridades, en base a lo que nos digan nuestros familiares, nuestros amigos, y tal vez no siempre son los mejores consejeros cuando se trata de temas jurídicos. Pero ya tenemos un aforo un poco mejor, podemos comenzar. El tema de hoy es un tema controversial respecto al pago correcto de la pensión. Esta situación de pago correcto de la pensión, existen muchos supuestos en los cuales nosotros podemos encontrarnos y que, digo, son lamentables porque a nosotros poder decir que es una diferencia de una pensión
quiere decir que algo se hizo mal, o que algo no me tomaron en cuenta, o que algo tuvimos de error. Es decir, que nosotros tal vez, al momento de que nosotros llevamos nuestros documentos a hacer nuestro trámite administrativo, porque tenemos que pasar por ese viacrucis administrativo, que inclusive en estos días de pandemia nos han comentado algunos clientes, todavía ha estado, no puedo decir peor, pero sí con la seguridad que lleva la situación de la pandemia, no pueden entrar todos a la subdelegación, tienen que quedar algunas personas afuera, tienen la mejor cita, no atienden a todos, hay menos personal en el instituto. Entonces todas estas situaciones pues son propias del momento en el cual nos encontramos. Una vez que tengamos nosotros esa resolución, a partir de ahí comenzaría otra situación. Primero sí hay que ver bien, hay que revisar bien el documento que le están entregando. Inclusive alguna ocasión me tocó recibir una persona que dice, bueno, no sé si haya sido cierto, pero me dice que había firmado en términos de la ley anterior y que le dieron la ley, la resolución en términos de la ley del 97. Esa parte yo no la puedo saber, ya no regresó para llevar su asunto, pero lo que sí puedo saber es que sí hay una diferencia importante respecto a una y otra. E inclusive yo he visto algunos criterios que dicen que si las personas escogen la ley del 97 y posteriormente se arrepienten y quieren regresar al 73, esta parte sí no generaría una diferencia porque ahí habría sido la voluntad de las personas en el escoger su régimen pensionario. Esta parte yo podría pensar que tal vez es congruente porque hay todo un andamiaje en el cual las personas al momento de solicitar su pensión, en ese momento el propio órgano, el instituto, maneja los dineros, pero si es de la nueva ley, la AFORE maneja los dineros y la AFORE paga cierta parte de dinero, el Infonavit paga cierta parte de dinero, el SAR, bueno, las subcuentas de vivienda y de retiro se le pagan a los trabajadores, entonces hay una cuestión financiera importante que inclusive daría la lógica de pensar que es difícil que nosotros nos arrepientamos a regresar a la pensión en términos de la ley del 73. Pero bueno, sin más preámbulo comenzamos, trataremos de que sea muy ágil porque el punto es poder contestar sus preguntas y no aburrirlos. La diferencia, yo les he comentado que las pensiones se cuantifican, las del 7.3 se cuantifican en términos de semanas y salarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo trabajé 2,000 semanas, voy a tener más dinero. Y si yo tuve un salario superior, voy a tener también mayor obtención de dinero al momento de que me pensione. Esta es una diferencia importante con la ley del 97 porque la ley del 97 lo que me dice es que la lana que yo haya aportado de manera voluntaria, esa sí me genera un muy buen rendimiento, pero la lana que yo, si yo no le puse de manera voluntaria, se me generará un 30% de mi salario, de lo que, en base a lo que yo tenga, obviamente, en mi Afore, pero tendría una pensión garantizada un 30%. Esta es una cuestión muy importante porque a lo que era la ley anterior, la ley del 73, perdón, sí me genera una pensión promedio con un porcentaje dependiendo de las semanas y el salario. Si hablamos de personas que tienen un contrato colectivo como los trabajadores IMSS, con los petroleros, como bueno en su momento, bueno, CFE, inclusive ahora que con la 4T les dieron un premio, en ese punto sus jubilaciones se tabulan de manera distinta porque hay un contrato colectivo que establece a la par cuestiones, inclusive la de CFE es un híbrido en términos del contrato colectivo, se paga una parte del IMSS, se paga una parte de la propia CFE y bueno, al final lo paga el IMSS, pero es con dinero de la CFE también invertido ahí. La cuestión de los petroleros, bueno, es esa parte, es así, es totalmente por parte de la empresa y dependiendo de cada uno, los trabajadores SIMS, eso se pagan de una manera distinta. Inclusive hay un capítulo, recuerdo, creo que es la cláusula, el artículo 10 del reglamento de jubilaciones y pensiones del contrato colectivo, que establece una serie, el artículo 5 de ese reglamento establece cuáles son los supuestos que integran ese pago de pensión. Entonces, dependiendo de dónde haya trabajado, es lo que yo voy a recibir, dependiendo de mi trabajo y dependiendo del salario, para los que somos trabajadores asalariados de una empresa particular y que trabajamos durante toda nuestra vida y ya tenemos más de 60 años, se va a tabular en términos del salario y de semanas. Esta es una cuestión que ya la hemos platicado. Pero ¿qué pasa si yo trabajé en el 7.3, en el 7.5, en el 80, en el 82, para un patrón, y el patrón
porque así era antes, pues no me daba de alta o me tenía con un salario, primero no me daba de alta. En esos supuestos, pues obviamente es difícil para las personas tener documentos de aquellas épocas, de aquellas fechas, aunque sí nos han llevado documentos, tanto hojas rosas como que inclusive credenciales del propio IMSS, donde la gente iba, y pues, inclusive resoluciones de accidentes de trabajo, es decir, yo trabajaba en tal vez una bloquera y ahí se cayó la persona y yo llevo, pues obviamente va la gente con la lesión al instituto, van, lo atienden, le ponen su sello y le dan su forma. En aquel entonces eran las formas ST1, ahorita son ST7, o tal vez en ese entonces, en los 80 eran otras. En ese supuesto, nos han traído esos documentos y nosotros con eso podemos decirle a la autoridad, mira, yo desde aquella fecha estaba trabajando con aquel patrón y no me tiene registrado. Hay gente que, como lo habíamos dicho en las anteriores ocasiones, trabajó en México, luego, por decir, algunos ferrocarrileros que trabajaron, primero empezaron en México, luego se fueron a Guanajuato, y luego de Acámbaro se fueron a San Luis, y luego de San Luis se movieron a Tamaulipas, y al final trabajaron en 3, 4 estados, y cuando Ferrocarriles en el 82 hace la incorporación de los trabajadores al régimen de seguridad social, entonces, tal vez no se computaron la totalidad de dónde estuvo esta persona trabajando. Inclusive los ferrocarrileros tienen dentro de este convenio de incorporación unas semanas adicionales si trabajaron a partir de los 70. ¿Por qué? Porque digamos que al momento que la empresa contrata con el seguro, les comenta, les señala que como había gente que pues, ya tenía mucho tiempo trabajando para la empresa y que iban a estar próximos a jubilarse, pues no querían que tuvieran una pensión raquítica o mínima. Entonces, por esos supuestos convinieron y se les dio semanas más o mayores con la firma de ese contrato, sin haberlas trabajado. Sí las trabajaron de manera empresa, pero aparte se las dieron como parte por el tiempo que ya tenían trabajando. Entonces, este tipo de supuestos nos puede originar, nos puede llevar al que en el momento de llevar los documentos salga una resolución en la cual nos diga que tenemos menos semanas. Si tenemos menos semanas, el problema es que no nos van a tabular bien la pensión. Estos documentos son importantes porque hay que tenerlos, hay que leer bien la resolución que nos vayan a dar. Otro supuesto es el salario. Digamos, las semanas son hacia atrás porque es muy común que pues, las más viejas no las tengan, obviamente, por obvias razones. Antes se hacía todo en papel, entonces el sistema, el CAO, que es el sistema el SINDO, perdón, el SINDO y el CAO, que son los sistemas del seguro, no existían. A partir del 82 se crean y se van llenando, se van capturando los datos, se van capturando la información. A partir de ese tiempo, entonces, estamos también en los errores humanos, que las personas pues tal vez no tenían el expediente completo, tal vez las personas no anotaron correctamente la información y esa parte genera esa diferencia. Si yo tengo un salario y ese salario de mis últimas 250 semanas, que son mis últimos 5 años trabajando, es decir, de mis 65 a los 60 o de mis 60 a los 55, si mi patrón me tenía con un salario inferior, también me va a afectar. No me afecta 1 año, 2 años, 3 años, me afecta el promedio. Entonces yo tengo que tener también muy claro de qué manera me van a pagar. La pensión no se paga con el último salario, que es una confusión que luego la gente tiene. La pensión no se paga de esa manera, se paga promediada. Entonces son tus últimos 250 semanas, esa parte del salario se generará un porcentaje y en términos del artículo 167 de la ley del Seguro Social, del 103 se establece la manera en la cual se promedia y se paga. Entonces, esta parte es importante porque si nosotros tuvimos un patrón el cual nos tenía con el mínimo porque era mi tío, porque lo conocía y bueno, le estaba echando la mano, pues eso a la larga te puede perjudicar. Caso contrario, es que si tú tuviste un empleo bueno, un empleo con un salario alto, un salario remunerador interesante, de 1000 diarios, 2000 diarios, y si voy a querer regresar a trabajar con un salario menor y tengo 59 años, pues la verdad no te conviene porque tendrías que promediar ese salario menor, a lo mejor si te dan un salario mínimo y medio o 2 salarios mínimos, 160 pesos, 200 pesos, te va a pegar en el promedio de tus últimas 250 semanas. Esas partes es las que hay que tener muy precisas. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos influir en ese cálculo de la pensión. Si nosotros
sabemos cuánto ganamos, si nosotros sabemos y estamos conscientes desde qué fechas empecé a trabajar y con quiénes trabajamos, entonces al momento de recibir esa resolución, la resolución de pensión, podemos ver claramente cuándo nos falta lana. Si nos falta obviamente dinero, ¿por qué? Porque ahí en la misma resolución aparece el monto de semanas y aparece el monto del salario promedio de las últimas 250 semanas. Esos dos factores los podemos ver. Si nosotros conocemos los antecedentes, podemos ir fácilmente a reclamar nuestro pago correcto. Ahora, si nosotros tuvimos, por decir, un accidente, y en ese accidente obviamente me dieron un porcentaje de un 30%, 35%. Y pues tú físicamente te sigues sintiendo mal derivado de ese accidente de trabajo, también puedes pedir ese incremento de esa rectificación del pago de la pensión. ¿Por qué? Porque definitivamente ese accidente habrá sido mal tabulado. ¿Por qué? Porque tú tienes un desgaste superior, tú tienes un desgaste mayor, y al tener ese desgaste mayor, obviamente la Ley Federal del Trabajo establece del 513 en delante una tabla donde se encuentran establecidas, no la totalidad, porque sería imposible, pero sí una gran cantidad de enfermedades profesionales y el monto del porcentaje de algunos miembros del cuerpo en los cuales los peritajes se basan para poder darte un cálculo de pensión. Entonces, si tu hipoacusia es de un 15% según el instituto y tú pues de plano no escuchas, entonces puedes pedir esa rectificación y ese es un pago que se te tiene que dar. Ahí habría una diferencia también. Esta situación es importante, ¿por qué? Porque tenemos un término en esa parte de los accidentes de trabajo de 2 años para hacerlo, sobre el mismo padecimiento. Hay que tener cuidado, hablamos la semana pasada de eso, pero si yo me dan mi padecimiento y luego me sigo sintiendo mal, pero 5 años después, por esas causas del accidente que yo tuve, pues entonces ahí no entraría la prescripción porque serían una cuestión que no tuviste en ese tiempo, de esos 2 años, pero que la tienes después, es decir, es degenerativa derivada de, o sea, es el efecto de la causa que fue en aquel momento de ese accidente de trabajo o la enfermedad profesional que tuviste. Entonces también te puede generar ahí unas diferencias de esa pensión. Entonces, estos supuestos son los que hay que tener nosotros muy claros. ¿Por qué? Porque nos van a afectar en el dinero. Y el dinero, obviamente, pues ya con una pensión, pues muy seguramente lo vamos a necesitar. Porque si tenemos una vejez, si tenemos una cesantía, ya no vamos a chambear. Ya podemos hacer ciertas actividades, pero no en forma. Existe otro supuesto que tú puedes pedir una pensión. Si tú trabajas, te pensionas y luego vuelves a chambear, el instituto te puede quitar esa pensión y en el momento que tú dejes de trabajar, las semanas que tú trabajaste, si fueron superiores a 52 semanas, se te pueden tabular a la pensión. O ahí se tendría que hacer un juego de números respecto a lo que ganabas antes y ahora lo que vas a ganar, es decir, lo que estarías ganando más esas semanas, pero obviamente también hay que tabular el salario. Se te va a dar la mayor, eso sí está establecido en criterios, se te va a dar la mayor siempre, no se te puede dar una inferior. Pero hay que tener en cuenta que es riesgoso, nosotros no recomendamos a la gente que se ha pensionado por cesantía o vejez y que vuelva a querer trabajar porque es un derecho que ya tiene. Sí, bueno, todo dependerá, o sea, a lo mejor si el trabajo es muy lucrativo, pues bueno, pues ahí ya tendrían que sopesar cada quien, pero muy seguramente el instituto retiraría la pensión que se le paga y pues tendría que, a lo mejor sigue trabajando hasta los 70, entonces serían 5 años más de ese pago, con un salario superior, se le daría y se le tendría que reconocer esa tubulación y habría una diferencia de la pensión que ya tuvo, porque él ya tuvo un derecho. Ese derecho adquirido no se pierde, pero se suspende porque estaría trabajando nuevamente, estaría cotizando. Entonces, sobre esas diferencias que existen en cuanto al pago de la pensión, hay que estar muy atentos. Tengo aquí un caso de un asunto que tuvimos en el cual a la persona en el 2016 tenía un salario reconocido de 634 pesos de sus últimas 250 semanas y un total de 700 semanas. Le correspondía una pensión de 4.320 pesos. Es un asunto real, esa es la tabulación que tenía en el instituto.
A nosotros presentamos la demanda, se lleva todo el procedimiento y le podemos reconocer, más bien, le puede la autoridad reconocer en base a una boleta que la persona tenía y no se le había dado valor, pero estuvo interesante ese asunto porque la boleta que llevó esta persona era, entre otros, boxeador, pero tenía una boleta de hacía mucho tiempo en el cual el número de patrón no se encontraba en el certificado de derechos del IMSS. Entonces, al no encontrarse el certificado de derechos, ese número quiere decir que hay un error en la cuantificación que tiene el IMSS dentro de sus registros. Entonces, ese registro se toma en cuenta para poder nosotros desvirtuar lo que es el instituto, y con ese documento se nos concede la razón, se le reconocen esas semanas, se le reconoce ese patrón que no tenía agregado, y se le reconocen 2.111 semanas. Estas 2.111 semanas, sumados al salario que tenía de 600 pesos, le daba una pensión de 17.141 pesos. Entonces hay una diferencia importante de 12,000 pesos entre la que tenía y la que realmente le correspondía. Como este asunto, pues bueno, obviamente habrá muchísimos, pero en este caso corrió con suerte nuestro cliente porque sí tenía ese documento. Habrá otros donde es más difícil porque inclusive tenemos asuntos donde lo que se está peleando es que tenemos credenciales, y si presentamos nosotros la credencial, pero no tiene firma por parte del instituto, bueno, son documentos auténticos. Antes no se firmaba, o antes solamente se ponían los sellos. Ese tema todavía está ahí en la corte, pero son situaciones en las cuales nosotros vamos a pelear por los derechos de nuestros representados, porque son situaciones en las cuales nosotros consideramos que le corresponde la razón, porque si no, no tuviéramos esa credencial. Obviamente se actúa bajo principios de buena fe, no estamos inventando documentos ni haciendo copias para poder presentarlos, son documentos que nuestros propios clientes llevan, y con eso nosotros podemos dar mayor certeza, porque si no fuera de esa manera, el instituto con los registros tienen un principio que es de buena fe de las autoridades, y el momento en el cual expiden una certificación de derechos, pues en esa certificación de derechos ellos pueden ver y detallar claramente en dónde trabajaron, con quién trabajaron y los periodos de trabajo. Entonces, aquí el supuesto interesante es que, si bien los patrones no los tuvieron dados de alta, esta es una situación que también no podemos nosotros, digamos que controlar, porque así era antes. O sea, si inclusive sigue pasando ahora, antes había todavía una mayor, no puedo decir descontrol, pero sí había una situación más laxa por parte de la autoridad fiscalizadora, que en este caso es el instituto, para poder revisar a todos los patrones y que todo su personal estuviera trabajando y estuviera dado de alta y lo estuviera con el salario correcto. De hecho, la mayoría de trabajadores de la construcción en donde se encuentran laborando, hay muchísimos que el IMSS, si quisiera realizar este tipo de revisiones, pues obviamente se generarían mayores recaudación por capitales constitutivos de los patrones para que paguen los capitales constitutivos de sus trabajadores. Tenemos una tesis en la cual nos establecía por parte de la Corte, en el que reconocen que en el término del artículo 181 de la Ley del Seguro Social, si las personas llevan documentos y se acredita una relación laboral con un patrón, no hay ni que hablarle al patrón, ni hay que buscar al patrón en ese entonces. ¿Por qué? Porque la Ley del Seguro Social claramente establece en ese artículo, en el 181, que el instituto se subrogaría. Al subrogarse significa que el instituto va a pagar, tiene que pagar la pensión, y luego ya el IMSS le cobra al patrón el capital constitutivo, porque es una chamba que no le corresponde a los trabajadores, es una chamba que no le corresponde a la gente que está haciendo sus labores por la responsabilidad o por una cuestión ajena a ellos. Entonces, para eso la ley propia del seguro establecía esos supuestos, y en base en esos supuestos, el ideal es que el propio el trabajador obtenga lo que merece, y ya la autoridad fiscal, que es el IMSS o el Infonavit, tendrán que buscarlos de la manera en la cual ellos puedan buscarlo. Esa es una tesis de jurisprudencia que dice: es procedente la acción de rectificación de una pensión derivada de la inscripción del trabajador al régimen obligatorio con un salario inferior al que realmente recibía, y solo está condicionado al límite superior que refleja el 33 de la ley vigente. En esto establecía algo muy parecido: la gente tenía un salario superior,
pero los tenían con un salario inferior en el IMSS. Entonces, eso en la vieja ley aplicaba muchísimo. ¿Por qué? Porque se aumentan las 250 semanas, aumenta obviamente el pago de su pensión, pero en el caso que se pida con la nueva ley, no aumenta, no infiere mucho porque son otras reglas. Entonces, a partir del 97 en adelante se cambió la regla respecto a el salario, pero del 7.3 hacia atrás, perdón, del 9.7 hacia atrás con la ley del 7.3, sí era muy importante porque el salario del promedio de las últimas 250 semanas, como ya lo mencioné, es importante para poder tabular la pensión. Entonces, esta parte tiene que ser vista. Nosotros sí tenemos documentos, nosotros teníamos muchos clientes que tenían la pensión como a los 60, 63 años y luego se iban a chambear de guardias y ya después nos decían, oye, licenciado, tengo estos documentos. Y bueno, pues era un montón de recibos de pago que les daban, pero pues bueno, no tenían semanas cotizadas porque eran trabajadores que pues los ponían en un punto y ahí de una manera informal y así le hacían. Entonces, tuvimos uno en el cual el que les comentaba, donde la persona trabajó todavía muchísimos años más a partir de que lo pensionaron, nada más que a él sí no le quitaron la pensión y él siguió cotizando su pensión, siguió recibiendo dinero y obviamente nosotros sí demandamos el incremento en base a las semanas que después cotizó, porque no había esa restricción. Él trabajó en una empresa, una paraestatal, y tenía la posibilidad de seguir trabajando, pues ahora sí que ya de guardia, y entonces aplicó ese criterio, donde a partir después de haber obtenido esa pensión, cotizó otro número de semanas y eso nosotros lo trajimos para solicitar el incremento. Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta todas las situaciones para poder generar ese pago. Ahora, las viudas que tenían la vida es un tema que inclusive lo vamos a tocar creo que la próxima semana, pero hay una diferencia en la cual las señoras pues sí pueden saber eh, dónde, desde hace cuánto tiempo trabajó con una empresa, su marido, etcétera. En ese momento, por alguna, obviamente un azar, fallece y luego a la viuda le corresponde la pensión, pero de donde si le aparece una pensión, pues obviamente menor, ella puede decir, oye, pues nomás que mi marido trabajaba en un banco, ¿no? Y ganaba más lana, entonces esta resolución pues me está perjudicando porque tiene un derecho a ella derivado de los derechos del marido. Hay otro tipo de asuntos con la viudez que es gente que ya está pensionada, gente que ya tiene una cesantía, una vejez, esa fallece y la diferencia de la pensión le corresponde a la viuda. Entonces, pero también, o sea, habría que revisar de qué manera se la están tabulando. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Hay cosas que le competen conocer a la viuda y hay cosas que no le competen, pero al final, si la viuda tiene documentos, si la viuda puede mostrar que tenía mayores derechos, entonces podemos presentar la demanda. La otra que es muy básica es que toda resolución se tiene que cuantificar, se tiene que computar de manera aritmética, o sea, hay que hacer la revisión de la fórmula que le hicieron. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos concluir o nos damos cuenta que la pensión de manera aritmética no fue bien tabulada, entonces podemos obtener una pensión que podría ser desde la fecha del error. Así lo ha sostenido la Corte en algunos supuestos. ¿Por qué? Porque en el artículo 279 de la ley del Seguro Social establece la prescripción, pero hay una cuestión que es específica, que dice que en el caso del error por parte del instituto, no operaría la prescripción. Es decir, que si está demostrado que el error aritmético se me dio pues, en el 2010, entonces me tienen que pagar esa diferencia desde el 2010. Pero obviamente eso nos lleva a realizar las operaciones de cada una de las pensiones en el momento que nos llegue el documento. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros, a lo mejor ni nos habíamos dado cuenta y tenemos una pensión en la cual esté mal tabulada
y pues hay que echarle números, hay que verlo, a ver si se tabuló de manera correcta, porque si no se tabuló en los números, o sea, no pensando que no, es que no me dieron las semanas que yo tenía, porque yo había trabajado con otras empresas y no me lo, no por esa cuestión litigiosa. Esta es una cuestión nomás de que con lo que hay no me cuantificaron bien, es decir, se equivocaron, tuvieron un error. Si ese error es así, entonces nosotros podríamos presentar la demanda y solicitar el pago desde aquella fecha, desde que se la dieran. Y en ese sería procedente, no operaría la prescripción porque lo establece en un tipo de excepción la propia ley del Seguro Social. Entonces, en estas situaciones, yo recomiendo que nos envíen todas las resoluciones para tabularlas. Hay que revisarlas, tabularlas. Si en alguna presenta alguna diferencia, pues hay que reclamarla en cuanto a esa diferencia. Si esa diferencia es del 2010, del 2005, del 2000, de donde quieran, pues entonces podríamos obtener un buen pago. Obviamente hay algunas que, pues si está bien, pues les vamos a decir que no tienen ninguna diferencia y que su pensión estaría bien tabulada. Si le deben semanas o si está mal el salario, esas son partes que nosotros sí podríamos demandar sin problema. Una cosa muy precisa y puntual es, ¿por qué sí podemos demandar si a mí ya me dieron mi pensión desde hace mucho? Bueno, porque el derecho a recibir la pensión no prescribe. Esto me refiero a que es un derecho que se va generando día con día hasta que me muera. Es decir, a mí me dieron mi pensión en el 2016 y ahorita en 2020 yo sí presento una demanda por diferencias, yo diría, no me la pagaste de manera correcta y me debes dinero. Opera una excepción que se llama prescripción, que es que no me van a condenar desde el 2016. Es decir, si yo gano, si yo llego a acreditar los supuestos que yo estoy diciendo, la autoridad me va a condenar un año antes de la fecha de presentación de la demanda. ¿Por qué? Porque en el momento que yo presento mi demanda es la solicitud en la cual yo estoy diciendo, hey, págame porque me pagaste mal. Pero lo estoy diciendo en el 2020. Entonces, la ley ahí sí dice que un año prescriben las acciones y como el cobro es una acción, entonces sí me van a reconocer mi derecho que estuvo mal aquella cuantificación, hubo un error, pero a partir del 2019. ¿Por qué? Porque la estoy presentando en el 2020. Entonces esa diferencia sí me la van a generar, pero operaría la prescripción. Eso es lo que no ocurre con el error aritmético, que en el error aritmético, si nosotros lo acreditamos, sería desde que se originó, en términos de la propia ley del Seguro Social. Entonces, sí hay que revisar todas las resoluciones porque lo importante o lo que nos compete es poder ver si se hizo bien y luego ya posteriormente que si se hizo bien con esos números, en dado caso que esté correctamente la cuantificación, entonces seguimos, si ustedes tienen semanas que no se les computaron, si ustedes tienen cuestiones respecto al seguro social, perdón, del salario, y eso ya lo podríamos ver de manera, digamos que aparte. Esos son supuestos en los cuales nosotros podemos basarnos como paso 1, 2 y 3 para poder decirles y darles ciertas soluciones. Hay un montón de supuestos en los cuales es importante que nos los vayan diciendo porque nosotros no los conocemos todos, porque ahora sí que esta situación ha pasado, tanto han pasado los que les estoy contando, como han pasado, por decir, la gente que tiene homónimos, perdón. Son números de seguro social, nombres, perdón. El número de seguro social es diferente, pero el nombre es el mismo. Entonces también ya lo había platicado en alguna ocasión. Si yo tengo dos, tres, ha habido gente que hasta cuatro números de seguro social distintos tienen, la persona dice, pues es que yo empecé a chambear y me dieron mi hoja rosa y luego se me perdió y luego después, oye, dame tu número de seguro social para darte otra vez de alta y pues no tenía el hoja rosa y pues le dije, no, no tengo. Entonces pues estás chavo y pues no sabes. Pero esa parte, ya el momento en el cual, oh, pues ya tengo 65, 63, a ver, échamelo, no, pues tengo bien poquitas semanas, pues sí, tienes bien poquitas semanas porque en un trabajo diste un número, en el otro trabajo pediste y luego dijiste, no, no tengo, y te volvían a generar otro número, y entonces por cada año se va modificando el número. Ese es el supuesto que seas tú siempre, pero está el supuesto en el cual puede ser que la persona, pues ahora sí que sean homónimos, que haya otra persona que se apellide exactamente igual, que se llame igual. Hemos tenido asuntos en los cuales ya para cobrar la gente nos dice, oye, no te puedo pagar porque ese número es de San Luis, ese número es de Sinaloa, ese número es de Cancún.
Oye, pues no es precisamente que la gente haya ido en aquellos lugares, pero algo sucedió con algún homólogo, con algún hombre idéntico en aquellos lugares que se generó otro número de seguro social. Y ese otro número de seguro social lo que genera es que el momento en el cual van a empatar las semanas completas, y en este caso que ya era que le iban a pagar un juicio, dicen, oye, pues es que yo te quiero dar, pues obviamente se te paga un retroactivo y luego a partir de ese retroactivo hacia adelante se te va a dar tu pensión, tu mensualidad mes con mes. Pero esa mensualidad, dicen, pues es que no te la puedo dar con ese número, porque ese número ya cobra otra pensión, o ese número ya se murió. Entonces, son eventualidades, cosas que no sabemos que suceda, que haya sucedido, y menos que sucederá, pero sin embargo existen. Entonces, lo que sí hay que tener bien en cuenta es de que si tuviste algunos problemas, alguna ocasión para tu número de seguro social, pues tienes que recordarlo ahora o tratar de buscarlo de una vez para que cuando tengas tú que solicitar la pensión o ya la tengas, pues no estés batallando, porque obviamente hay dinero. Al momento de trabajar hay derechos y hay dinero. ¿Por qué? Porque se pagó un pago, se hizo un pago respecto a capitales constitutivos para ti, y obviamente ese pago se van a diferentes subcuentas, y esas subcuentas solamente son tuyas. El problema es que hay que tenerlas completas. Tuve un asunto hace poco donde una persona me manda un número de seguro social, fue en este año, donde aparecía, ella es del 83 y aparece del 93. Entonces, por un error de dedo, es una persona que no está pensionable, no es todavía jubilable, pero ya desde ahorita va a tener una bronca. ¿Por qué? Porque su número no coincide con ella, no coincide. Los primeros números son viene la fecha de nacimiento y luego viene el lugar de inscripción, dónde fue donde se te dio de alta y la primera fecha que se te dio de alta. Entonces, de esa manera que se componen los números del número del seguro social, pues ella puede ver de que, oye, pues es que yo no nací en ese año, pues obviamente va a haber una bronca, porque hay que buscar dónde quedó realmente el número correcto, o de quién es ese número que le imprimieron. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para poder evitar y poder clarificar al momento de recibir la pensión, o al momento de que nosotros podamos valorar, revisar los documentos que tengan para poder decir, oye, ¿sabes qué? Me falta. Oye, ¿sabes qué? No puede ser un salario mínimo y no pueden ser dos salarios mínimos. Toda pensión no puede ser menor a un salario mínimo, siempre y cuando no sea una incapacidad parcial permanente. ¿Por qué? Porque obviamente si yo pierdo una extremidad, si pierdo un dedo, si tengo un 30% de incapacidad, pues obviamente ese pago sería mínimo, no sería ni siquiera un salario mínimo, podría ser, dependiendo, habría que ver cuánto queda la cuantificación, pero una pensión de cesantía, vejez o invalidez no podría ser, no podría ser porque ahí van en base a la tabulación de salario y semanas. Esas partes hay que tenerlas en cuenta. Eh, Hasta aquí no sé si hay alguna duda, si tengan alguna inquietud, si le podamos resolver alguna situación. Bueno, Laura escribe algo muy interesante, que se puede incrementar mi salario en el IMSS un año antes de pensionarme. Mire, yo no se lo recomiendo, salvo que, bueno, no conozco los salarios que haya tenido antes del último año, es decir, 4 años antes, sí, en los cuales se va a promediar. Pero si usted me quiere decir que le va a poner 500 pesos y tuvo 4 años de 120 pesos, pues no le va a ayudar, no le va a ayudar mucho. Si usted tuvo un ingreso de 1,000 pesos, por decir, de los últimos 4 años, y le quiere poner 5,000 pesos, pues bueno, usted va a tener una buena pensión en cuanto a salario. No sabemos en cuántas semanas. Ahí podría ser, o mínimo tratar de tener el mismo salario promedio, que no le afecte. Pero si usted tuvo el quinto año hacia atrás, uno de 85 pesos. Luego tuvo 100, luego 120, y luego 100. Y el último le quiere poner 500, pues no le mete dinero. No le ponga dinero porque no le conviene. O sea, no se va a promediar. Si se va a promediar,
no es precisamente que le sirva. ¿Qué si le sirve? Si tiene medios, es decir, si puede pagar, está la modalidad 40, que esa es una cuestión que son aportaciones voluntarias que se hacen directamente al instituto. Esa lana se va directamente a la subcuenta de retiro, vejez y vida. Entonces no pasa por la cuestión de incapacidad, por riesgos de trabajo, no pasa por vivienda, por guarderías, no sé, todo ese dinero que se va a toda medicina, atención médica, clínica, farmacéutica, hospitalaria, nada de eso se va para allá. Toda su lana se la inyectan a la cuestión de vida, retiro, cesantía. Entonces, le va a aumentar forzosamente porque todo ese dinero impacta directamente a esa bolsa. El monto aproximado que está para pagar la modalidad 40 es, creo que son 6,500 pesos, 7,000 pesos por los últimos 5 años y le aumentaría un buen porcentaje de su dinero. Es decir, usted va a invertir para obtener, obviamente, en un futuro, después de esos 5 años, que es lo que se recomienda, una mucho mejor pensión. Y sí se ha dado pensiones de 40,000, 35,000 hacia arriba. Hay un tope en 52,000 hace 2 años, no sé, realmente no conozco bien el importe que esté ahorita, pero esas son aportaciones voluntarias. Ahí sale totalmente de los 10 tantos del salario mínimo. Hay una tesis la cual prohíbe en juicio, eh, tener una pensión arriba de 10 tantos del salario mínimo. Fue algo que resolvió la Corte en diciembre de este año, en el cual la gente que se encontraba en el régimen transitorio de el 7.3 termina en el 9.7 y en el 9.7 pues es la actual ley. Pero hay un número de personas que empezó a cotizar en el 9.7, en el 7.3, perdón, no precisamente en el 7.3, sino en la vigencia de la ley del 7.3 al 9.7 y que continuó trabajando y cotizando a partir del 9.7, es decir, que tienen un híbrido, tienen cotizaciones en la vieja ley y en la nueva ley. Esas personas podían, según el 25º transitorio de la ley del Seguro Social nueva, podían cobrar hasta 25 veces el salario mínimo, como tope. 25 veces el salario mínimo, pues bueno, es una muy buena pensión. Pero, ¿qué dijo la Corte? Dijo, no, los que cotizaron con 103 y quieren una pensión en términos de la ley vieja, únicamente van a poder estar a los 10 tantos del salario mínimo. Es decir, no van a poder tener una pensión superior a esos 10 tantos. Sí se las pueden dar, sí se las dan inclusive, pero administrativamente, ¿qué es lo que sucede? Eso la Corte lo topa en juicio porque dice, bueno, si tú quieres 73, vieja ley, es con todo lo de la vieja ley. Si tú quieres la nueva ley, pues ahora sí que es totalmente nueva ley. Pero ese híbrido no te lo puedo dar porque si tú ya escogiste régimen anterior. Sí, nomás que si yo me estoy jubilando o pensionando ahorita en el 2018, 2017, 2016, 2015, 2020, pues ya me quitaste capitales constitutivos, no capitales, ya di aportaciones en términos de la nueva ley y ya di aportaciones en términos de la inflación del 2020, 2019, 2018, 2017. Es decir, a mí ya me cobraste como nuevo, pero me vas a dar lana como viejo. Pues no es precisamente la mejor resolución, pero sí puedo entender que lo que dijo la Corte es de que como tú ya decidiste una ley, es con todas las reglas de aquella. Si tú vas con la nueva, es con todas las reglas de la nueva y hasta ahí me quedo. Y el IMSS, ¿qué es lo que sí hace? Inclusive lo dijo el presidente con el secretario, el director del IMSS, que iban a seguir pagando las pensiones normal y que ellos iban a dar en términos de hasta 25 veces el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es muy lógico. Pues si yo estoy trabajando hasta el 2019 y sí coticé en el 2000, en el 96, 95, y pues y yo puedo escoger aquella ley. Y es más, me pensiono y digo, quiero aquella ley. Pero pues ahorita me estás quitando en mi lana, me estás quitando, porque lo que aporta el patrón es una cosa y lo que yo aporto como trabajador es otra. Mis aportaciones van en porcentaje de la inflación actual. Entonces no es nada descabellado, no es nada ilógico que me estés, que no, pues te voy a pagar actual, con la inflación actual, a 25 veces el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el poder adquisitivo en el 97, que era por eso topaba en 10 tantos. Inclusive el 25º transitorio establece que hay una gradualidad. A partir del año 7 empiezan a subir en porcentajes año con año. Entonces empieza a subir. Bueno, a partir del año 7, en vez de ser
10 tantos, voy a dar 11 tantos, los 12 tantos, 13 tantos, y así hasta llegar a 25 tantos el salario mínimo, ya ahorita, bueno, topó en no recuerdo la fecha, pero ahorita ya tenemos los 25 tantos en la nueva ley. Entonces, aparte de la modalidad de 40, como inversión, sí le conviene. No le conviene si usted le quiere aportar directamente al último año. No le conviene, yo no se lo recomendaría. Una pregunta, ¿se puede revender la casa? Porque a mi papá le tocó que un abogado revendió la casa y le tocó... Gauden, no te entiendo bien la pregunta. Revender la casa. Revender, o sea, si la casa es de crédito Infonavit y si ya tiene la pensión de cesantía vejez, la tiene que seguir pagando. Ese no es que la casa se elimine de pagar. La pensión que sí genera la liberación del crédito después de 2 años es la riesgos de trabajo, una incapacidad total permanente o una invalidez. Pues obviamente esas dos me invalidan, me incapacitan para seguir trabajando, por eso entra el seguro, por eso entra la cuestión de la liberación del crédito, y siempre y cuando que pasen 2 años para saber si no, porque el instituto es lo que establece, para saber si no te vas a obligar con un nuevo patrón, es decir, pues yo tengo que esperar, entra en una suspensión de pagos, en una suspensión de pagos porque tienes una pensión de incapacidad o de riesgo, pero no te la voy a cobrar, se suspende en 2 años y en 2 años yo voy a ver si tú te obligaste con un nuevo patrón, es decir, que si cambiaste otra vez, entonces pues te va a seguir cobrando la casa. Si tú no cobraste, si tú no trabajaste con un nuevo patrón, pues obviamente quiere decir que tu estado de salud sigue estando mal, con esos estados de invalidez o ese riesgo de trabajo y te voy a liberar ese crédito. Pero si es una cesantía, una vejez, hay que seguir pagando el crédito. Eso no libera ningún pago. Si es que esa es tu pregunta, me gustaría que te preguntaran tus datos para poder preguntarte, digamos que más en forma, cuál es tu asunto. Lucero, será por ascendencia, pensión por ascendencia. Pues mira, vamos a tener inclusive una charla específicamente por ascendencia y orfandad. Igual ahí mismo lo podemos resolver, pero necesitaría un poquito más de claridad con la orientación respecto a la ascendencia, si es que es la ascendencia. Pienso que en vez de trascendencia sería ascendencia. O Noelia, si le puede pedir el número de expediente del abogado para ver cómo. Claro que sí. Eh, Ahorita mismo, Noelia, te pasan la información. Es verdad que Infonavit bajo lo que ya se tenía que eran 430,000 y ahora él quiere comprar casa, solo me prestan 330, me hace que por COVID se me hace favor de... A ver, señor Díaz, eh, es verdad que Infonavit bajo lo que ya se tenía que eran 430,000 bajo. Yo supongo que te referirás a los créditos. Hay una tabla que publica Infonavit, dependiendo del número de salario, viene de tanto, se te presta tanta lana. Entonces yo creo que, no sé si eso sea, igual y te vamos a pedir los nombres, te mando la última lista que yo tengo, a ver si eso, pero no es de este año. La cuestión de COVID, pues bueno, el COVID ha hecho mucho daño a la economía. No sé si por cuestión económica los créditos hayan bajado. Yo no sé, oficialmente no he visto, no he escuchado algo así. Déjame lo investigamos. Te van a pedir tus datos para poder responderte, Díaz. Pensión por lesión en cadera, Isteleón. Esa hay que verla porque Isteleón es todo un cuento, pero sin problema. Hay que presentar la demanda, sería una invalidez. Y obviamente tiene que tener usted un número de años en términos de la ley anterior, o bueno, no sé qué le sea, señor José. Habría que ver, yo espero que ya te hayan preguntado los datos para poder hablar contigo respecto a la particularidad. Si es una lesión en cadera que te impide trabajar y que por esa causa dejaste de trabajar para la dependencia en la cual estuviste, pues es una invalidez. Tendría que acreditarse que efectivamente esa lesión te capacita para seguir
prestando tus servicios para seguir obligándote con una remuneración superior al 50% de tu salario. Es decir, que estás suficientemente mal para, si podrías chambear, pero no vas a obtener lo que ganabas, ni la mitad. Esa es, digamos, que una condición. Laura, una pregunta. Mi papá no le quieren reconocer 10 años que trabajó en México. Es un número de cuenta que otro le dicen que tiene. No, no, pues no. O sea, hay que presentarlo. El instituto, alguna, o el ISSSTE federal, esos dos son organismos, inclusive las paraestatales. Son criterios viejos, como lo era Ferrocarriles Nacionales de México, tienen oficinas en todo el país, entonces no tienes que ir a ningún lado porque es el derecho primero del trabajador. O sea, donde vive el trabajador es la competencia de la autoridad. En este caso aquí sería, porque aquí vives, y el instituto tiene, o el instituto liste, o tienen aquí dependencias, lugares donde notificarles. Ahora no puede ser su pensión. Sí, hay que demandar. Te vamos a pedir el teléfono, Laura, porque de eso se tiene que hacer aquí. Bueno, esa parte si nunca usó el Infonavit, ese dinero, cuando te den la negativa de pensión, lo puedes reclamar, o cuando te den la pensión, se te va a decir, oye, esa lana hay que reclamar la parte. Hay que tener más de 60 años, obviamente, y tener la resolución. Concede o niega. En base a eso, el instituto te lo tiene que dar. Si no cobraste, hay subcuentas que es su cuenta de vivienda en 97, pues ahí esa lana es del 97 en delante, todo lo que se juntó, y Infonavit 92. Esa lana también es, nada más que obviamente son dos subcuentas. Las dos se te tienen que entregar. El último bimestre que paga la empresa a la FORE me dijo que esa cantidad que eran 1,200, y a último estado de cobrar ayuda social baja a 1,040. ¿Qué es cantidad le depositan seguro? Pues quieren, si sigue bajando cada bimestre no va a quedar nada. Yo creo que sí necesito hablar contigo, Díaz, en particular, porque no te entiendo bien a lo que me estás comentando. Eh, Porque, pues, o sea, si tú eres trabajador activo, no se te va a dar nada por parte de la FORE. Si tú no eres trabajador activo y pides dinero de la FORE, se te quitan semanas y eso te afecta a la larga. Si la empresa retiene el dinero y la empresa se lo tiene que entregar tanto a la FORE como al Infonavit o al IMSS. Entonces, no entiendo bien cuál es la cuestión, pero sin problema te lo resolvemos. ¿Cuánto tarda una demanda? Bueno, Aurelio, por decir, ahorita tuvimos 6 meses en base a contingencia que no se hizo nada. El año está paralizado judicialmente. A partir de marzo cerraron. Ahorita tienen una avalancha de juicios, de todo lo que se trabajó en esos 6 meses, y que pues hace un cuello de botella. Entonces, la autoridad está saturada. Aquí en Monterrey, por decir, si son cuestiones de pensión, solamente hay dos juntas federales, y esas están, ahorita no sé qué número vayan, 10,000 cada junta. Entonces estás hablando que tiene muchísima carga. El próximo año, en teoría, entran los tribunales laborales, y en teoría podría ser que los tribunales concedan más agilidad, pero por lo pronto no tenemos esa claridad. Los asuntos más de un año sin problemas se va a resolver. Los asuntos, todos los juicios de este tipo son inversiones, no puedes verla como el futuro que va a resolver, lo que va a resolver tu futuro. No se podría ver de esa manera, porque no va a suceder que en un año ni en 2 años difícilmente va a resolverse rápido el asunto. Así es, desgraciadamente, la justicia laboral y de seguridad social aquí, y pues así es lo que tenemos, es lo que hay, y así va a estar hasta el próximo año que entren los tribunales laborales. Citas en conciliación sí están dando, pero las citas depende, ¿no? La Junta Local o la federal tienen ya fechas para ciertas audiencias, pero las nuevas y todo lo nuevo que ha entrado va hasta el próximo año. Digamos que ahorita están atendiéndose las audiencias que se programaron en marzo, y ahorita están resolviendo y estamos a septiembre. En la local sí están dando citas también a espaciados, y las audiencias ya se están poniendo también hasta el otro año. Las que ya estaban antes de la pandemia se están regularizando, se están empezando a llevar en la junta local, que se trata de despidos y reinstalaciones y de otras materias. De otro concepto es laboral, pero es otra situación. Aquí es pensión, y esto es ante la Junta Federal. Maggie,
la modalidad 40, si doy 5,000, ¿cuánta pensión me darán? Miren, voy a hacer un especial para modalidad 40. Yo espero que terminando estos que tenemos anunciados, para poder dar con claridad los montos. Estos son montos como la modalidad 40, son aportaciones voluntarias, no se encuentran establecidas en la ley. Es decir, no es como la ley del Seguro Social, que establece un número determinado de incrementos por semanas y un número determinado por porcentajes por salario promedio. Esa situación no viene en la modalidad 40. Esas son circulares internas del propio instituto, que sí, al momento que va la gente les da y les dice, les da un estimado, e inclusive les dan un tabulador y una corrida, pero eso no viene en la ley. Denme oportunidad para pedirlo yo directamente y les traigo los documentos y ya les diría cuánto es lo que cuesta, y cuántos serían los importes que obtendrían. Porque esa lana sí no viene en la ley, no es algo que sea público y que yo lo pueda checar. Varían en términos de lo que el instituto quiera que varíe. Esa parte no la podría yo con certeza comunicar. Lo que sí sé es que el año pasado estaban en 6,500, 6,350, y lo recomendable eran los 5 años, obviamente, y te iban a dar una pensión arriba de 40. Sí entiendo que se impacta, pero eso también tiene que tabularse con las semanas que tengas. Entonces esa parte, para yo poder darte una cuestión con certeza, porque si no me vas a reclamar a mí, déjame, preparo una charla y inclusive les comparto lo que me den, que sería lo ideal para que no tengan dudas. Mire, Maggie, con esas 1,045 semanas, si ustedes le fueran a dar la resolución de pensión, le quitan 500 al principio, que son el derecho que usted tiene para obtener la pensión. Si es con la ley anterior, si fuera con la ley nueva le faltaría, porque son 1,250. Entonces, de entrada, esa es la gran diferencia entre las pensiones respecto a la ley vieja y la nueva. ¿En cuánto se sentía vejez? Ok. Mi papá trabajó 34 años y su pensión no llega. No, bueno, definitivamente no lo tenían registrado ni con los 34 años. Hay que demandar. No, señora Lupita, o Lupita, perdón, hay que hacer algo. Digo, lo peor que tú puedes hacer es no hacer nada. Digo, 3,000 pesos, no, 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 la canasta básica está más cara. Israel, a mí me pensionaron con un salario mínimo por invalidez, enfermedad. ¿Se puede hacer algo para comentar? Claro, habría que ver su resolución de pensión, habría que ver si es invalidez y cuál era el salario que tenía y cuál es el porcentaje de semanas que tenía la fecha de la enfermedad que lo incapacitó. Hay que ver todas esas situaciones. Ok. José, tengo papeles con usted para... Ok. Sí, bueno, tiene papeles con nosotros desde hace 2 años. Quítele medio año por la situación de la pensión. Tiene 1 año y medio con nosotros. Yo espero, señor José, que ahorita ya se hayan comunicado con usted para darle el estatus de su juicio. Eh, Nosotros tratamos de apuntar a todas las personas que se pueden comunicar con nosotros y darles la mejor atención. Hay cuestiones que no quedan en nuestras manos, como la cuestión de la Junta, que es una situación ajena totalmente a nosotros, para poder darles la resolución más rápido o en el importe que usted merece. Pero por eso nosotros estamos aquí, digo, damos la cara respecto a nuestros servicios. 637 semanas, señora Carmen, y me pensionaré con la ley antigua. En este supuesto en el de usted, señora Carmen, al tener 637 semanas, le van a quitar 500, le van a quedar 137. Le va a quedar una pensión muy baja. Habría que ver si puede checar dentro de todos los documentos que tenga, a ver qué patrones tuvo, para poder tratar de sí demostrar, decir, oye, pues no, es que no tengo 637. Ya si usted me dice, no, es que son las que tengo, bueno, pues eso es lo que le van a dar. Eso más el salario promedio de las últimas 250 semanas. Eh, y la antigua, y ese IMSS pide 500 semanas. ¿Qué pasa con el resto de semanas? El IMSS no agrega en dinero. Sí, no es precisamente que lo agreguen en dinero, Carmen, sino que en base, puede apuntar el número del artículo, es el 167 de la ley del Seguro Social vieja. Establece ahí una tabla, vienen semanas y salario. En esa tabla es lo que se utiliza para poder tabular las pensiones. Entonces, ese monto, esas 637, se quitan las primeras 500 y le quedan 137. Esas 137 usted, perdón, lo sitúa en la tabla, y usted podría
conocer el número de incrementos que le van a dar por esas semanas. Obviamente son pocos por la situación de ser 137 semanas. A la hora de liquidar al trabajador, ¿es con el salario integrado, con el salario que ganas? ¿Y cómo sacar el salario integrado? Yo recuerdo un papel que enviaron donde me decía, pero no sé cómo. Mire, Mario Alberto, el salario integrado es diferente al salario ordinario y al salario base de cotización. El salario base de cotización es el que tiene registrado el instituto en sus archivos. El salario integrado se utiliza para liquidarlo, pero para liquidarlo, para cuando lo van a pagar los 3 meses, los 20 días por año y los proporcionales. Una liquidación es que lo despidan y dicen, ya no te quiero, o se cerró la fuente de empleo y ese salario se va a pagar completo. Ahí se integra aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Si usted tuvo 15 días de aguinaldo, divídenlos entre 12. Si usted tuvo vacaciones, todo suma. Pero porque se le va a indemnizar con una liquidación. Si usted termina una relación laboral de manera voluntaria, no se le va a pagar con el salario integrado. Si usted dice, ya me voy a jubilar y renuncia, le va a pagar el salario ordinario. ¿Qué se le va a pagar? Solamente vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Y un mes le pueden dar. La ley creo que dice un mes por terminación por la jubilación. No, por la invalidez, por la jubilación nada. Si usted se pensiona por cesantía o vejez, perdón, con eso no se le pagaría en base a ningún otro salario. Si a usted se le liquida, si a usted se le va a despedir por decir luz y fuerza del centro, se le liquidó. ¿Por qué? Porque se extinguió la fuente del empleo. Ferrocarriles Nacionales de México se liquidó, se pagó con el salario integrado. ¿Por qué? Porque se extinguió la fuente de empleo. Pero si usted dice, no, pues yo me voy a jubilar, es la renuncia y la renuncia va con el salario ordinario. O sea, el salario base. Ordinario, el base de cotización es otro. ¿Cuándo entran los tribunales federales? Entraron en agosto. Ahorita traen el rezago, todo lo que se generó por los 6 meses de retraso. Ahora yo tengo 78 años, se me hace muy difícil ver el final de un juicio y cómo está el COVID con ancianos, pues peor, muchísimo. Pues mire, nosotros hemos visto muchos clientes como usted que pues, les cambia muchísimo la vida. Si usted está desanimado por la cuestión del COVID o el tiempo, pues sí es una cuestión compleja para nosotros poderlo ayudar. Sin embargo, existe otro tipo de visión que es mejor tener una demanda a que no tenerla, obviamente si tiene derechos. ¿Por qué? Porque son sus derechos, es su dinero, y si se genera, bueno, pues vea los videos de algunos testimonios de compañeros, clientes de nosotros, en los cuales pues yo los veo muy contentos, y cuando me hablan desde Cancún, pues más, ya es cuestión de cada quien. Ok, Laura, el patrón sí puede rebajar un día cuando no asiste a un curso, cuando el día de tu descanso. Pero eso es una cuestión, Cristal, no precisamente de pensión, pero el patrón puede hacer lo que quiera, siempre y cuando usted se deje. Si usted le va a preguntar a los de recursos humanos por qué me descuentas y luego posteriormente los demanda, pues no sería así. Es decir, no le pueden descontar por niñería, no lo pueden suspender te vas suspendido. No también suena muy no hay una justificación en la ley, no existe. Lo que existen son cuestiones determinadas en la ley para suspender, para poder tomar unas represalias, no represalias, sino unas situaciones. Si llegó tarde, un retardo, se descuenta por horas, se tabula en la hora y se descuenta. Si faltó, es una falta. Si faltó 3 veces, pues es una rescisión. Pero no es precisamente que se esté peleando con su patrón. La cuestión aquí lógica sería que usted va a tener una buena comunicación con su patrón, porque lo ideal es la relación laboral es como un matrimonio. Entonces tiene que hablar con su pareja, tiene que hablar con el patrón. No puede usted estar eh, tal vez desobedeciendo a las órdenes si es una subordinación directa, y si la orden es lógica y razonable, pues obviamente tampoco se trataría de eso. Por eso tiene que haber una mediación. Es una cuestión muy,
muy normal que en las relaciones laborales se tiene que platicar. Siempre hay una flexibilidad, tanto el patrón quiere que usted haga su trabajo de la mejor manera, como usted también quiere las concesiones que usted necesita cuando las necesita. Entonces es un acuerdo de voluntades. ¿Cuándo empiezan los juzgados federales? Ya empezaron en agosto, empezaron a cambiar de manera normal. Los tribunales nunca suspendieron para cuestiones de vida y cuestiones de emergencia, pero para cuestiones de los asuntos, digamos que normales, la normalidad, empezaron en agosto. Sí, Lupita, la cuestión no prescribe, como lo dije en un momento, son sus derechos es, hoy lo tiene, mañana también, pasado también, ayer los tuvo, obviamente prescribe en un año, o sea, cuéntele de hoy hace un año atrás, todo lo demás ya prescribió, pero si usted es su derecho, ¿por qué no lo hizo? Pues porque ni siquiera sabía, no sabía que tenía esos derechos, que es prácticamente lo que muchos de nuestros clientes tienen. Lo que usted puede preguntarnos, y nosotros le podemos decir si tiene derechos, tal vez no tenga derechos, ¿no? Habría que ver en específico. Bueno, pues creo que, gracias, Mario. Podré comentar sobre el cobro de Infonavit. Antes era por porcentaje fijo según lo que ganaba, pero ahora es diferente, gracias. Muy buenas. Podría comentar sobre el cobro de Infonavit antes. Bueno, es que no sé cuál cobro. Es un 5% lo que le rebaja el patrón al Infonavit. Al revés, el Infonavit al patrón de su salario. Entonces eso es lo que se va directamente a las arcas del instituto. Hay muchos supuestos del Infonavit, pero eso ya tendría que saber un caso en concreto para poder platicar. Bueno, si no hay nadie, alguna otra duda, algún otro comentario, estamos aquí para resolverle sus preguntas, y le pedimos que compartan el video por si hay gente, obviamente conocidos, familiares, amigos, que les pueda ayudar, les pueda servir, y pues obviamente nosotros les podemos ayudar. Mi nombre es Daniel González Monsiváis de Safe Solutions Abogados, y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos.